Miss, ¿me podría ayudar con esos dos ejercicios que me mandé? ¿Cómo estás, Ana? Sí. eh, Solo hay uno, ¿no? Un ejercicio. He enviado dos. Ah, ya lo vi, ya descargo. Ya, ahorita lo presento, ¿ya? Ya, a ver. En la pregunta, dice, el carbonato de sodio decahidratado, llamado también sosa para lavar o sal de soda, es utilizado como agente de limpieza. Respecto de este compuesto, seleccione la alternativa que contenga los enunciados correctos. Ya, a ver, Ana, ¿cuál fue aquí lo que te generó Eh, duda? ¿En qué tienes dificultad? en la primera proposición, ¿no es una sal hidratada? Dice, es una sal oxisal. Sí, es una sal oxisal. Soluble en agua donde el oxoanión es carbonato, ya. Es una sal hidratada, pero no deja de ser una sal oxisal. Sigue siendo una sal oxisal. Entonces, Miss, no puedo considerar todo el compuesto porque ahí mismo dice un decahidratado. O sea, por eso yo dije una sal hidratada. Claro, es como te digo, ¿no? Es una sal oxisal, pero ahí no te está negando que no sea hidratada, ¿no? Simplemente te dice que es una sal oxisal. Ahora, si te dijera, por ejemplo, es una sal oxisal, ¿cómo le decimos cuando no es hidratada? O simplemente deshidratada, ¿no? Es una sal oxisal deshidratada, ahí sí estaría contradiciendo. Anhidra, creo que le decía. Anhidra, exacto, anhidra, exacto. Pero así tal cual sal oxisal está también correcto, ¿no? Porque no niega nada de, o no menciona nada del decahidratado. Sí, lo demás normal. Aquí en la pregunta 2, En la segunda proposición, no lo entendí. Bien, bien, bien. Miss, se apagó su micro. ya. Dice, el sulfito de sodio, que es el NaSO3, es una sal aloidea. Allí ya estaría falso, ¿no? Porque Sal oxisal. no es una sal aloidea, es una sal oxisal neutra. Después todo lo demás es correcto, ¿no? Que se forma según el ácido sulfuroso, ¿no? Más 2 veces el ion sodio, que estaría formando el sulfito de sodio más hidrógeno. Toda la ecuación es correcta, pero el término de sal aloidea lo invalida, pues. Sí, Miss, gracias.
Miss, disculpe, ¿podría explicarme la uno? De la pregunta 2, Ana. Ajá, sí, sí. Ya, a ver, vamos a formular aquí. Está bien, ¿no es cierto? Que sea ácido oxácido, porque está en las funciones oxigenadas. El ácido sulfídrico se forma a partir del anhidrido. No quitaste. No, no se forma del anhidrido sulfúrico. No existe anhidrido sulfúrico. A ver, en este caso, oh, tenemos azufre, no, anhidrido sulfúrico, ¿no? Tenemos aquí el SO4, claro. Acuérdate que el ácido sulfídrico, ¿qué es el ácido sulfídrico? El ácido sulfídrico es este de acá, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Ya. Esto no tiene oxígeno. Entonces, ¿esto proviene de qué? Esto proviene del H2S gaseoso más agua. Esto es el ácido sulfídrico. Sulfídricos. Se ve. Sulfídrico. ¿Y esto qué sería, Ana? ¿Un sulfuro? ¿Sulfuro Un de sulf- hidrógeno? Ajá, pero ¿qué es esto? Esto es Hidrácido. exacto, esto es un hidrácido. Y esto es un ácido hidrácido. ¿No? Entonces, eh, no es anhidrido sulfúrico, ¿no? ¿Está claro? Ajá, sí, yo pensé que era, bueno, anhidrido estaba en el oxígeno. La cosa es que me salió falso, pero ya Claro, entendí. porque el anhidrido sulfúrico, tú vas a formar los aniones de sulfato, sulfito, ¿no? No vas a formar el ácido sulfúrico, ¿no? Es el azufre con el oxígeno, ¿no? En este caso, el azufre tiene +2, +4, +6, y para que sea ICO, tendrías que trabajar con el 6, ¿verdad? Entonces ahí tú tendrías el anhídrido sulfúrico, ¿no? El SO, acá sería 6,2, simplificando, este sería el anhídrido sulfúrico, ¿no? Y ese anhídrido sulfúrico con agua ya estarías formando lo que es el ácido sulfírico, ¿no? Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico sería H2SO4, ¿no es cierto? No, claro, tienes razón. Sería, a ver, más H2O, sí, sería H2SO4, exacto. Sí, H2SO4. Sí, esto es el ácido sulfúrico. Sulfúrico, eso. ¿Claro? Sí, profesora, gracias. La S y la S y no y si ya. Hemos practicado lo que no era, ¿verdad?
Voy a ponerle chile. Ya, a ver, la siguiente pregunta. No. ¿Sí puedo? Desconecta el celular. Ya. Araceli dice, pregunta, uy, dame con dos, ya, ¿cuáles son las dos preguntas están aquí? No, solo uno creo, ¿no? Mis buenas tardes. Son dos, mis. Sobre Ay, 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 respecto a, ay, ay. ujú. Respecto a esa pregunta, entiendo el procedimiento, pero lo que está resaltado de amarillo, quisiera Ujú. saber por qué sería eso la temperatura inicial, porque para mí la temperatura inicial es 80 grados centígrados, ¿no? Y la temperatura final sería 20 grados centígrados. Eso es lo que Por- estás comprendiendo. Ajá. Ya, ahí vamos a leer, ¿ya? Dice, dice, se tiene un cuerpo de masa de 10 gramos que se lleva a calentar a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿no? Entonces acá vamos a tener un cuerpo que tiene una masa de 10 gramos que se lleva a calentar a una temperatura de 80. Entonces entiendo que la temperatura final para este cuerpo va a ser de 80 grados, porque dice que se lleva a calentar a una temperatura, o sea, vamos a alcanzar a esa temperatura. Y se coloca en un volumen de 50 mililitros de agua que se encuentra a 20 grados Celsius. Entonces entiendo que se coloca en una cantidad de agua, en un volumen, te dan el volumen del agua que son 50 mililitros. Como la densidad del agua es 1, quiere decir que por cada 1 mililitro, eso pesa 1 gramo. Esa es la información que te dice la densidad. Entonces, como acá son 50 mililitros, en otras palabras, te está diciendo que la masa son 50 gramos y que se encuentra a una temperatura de 20. O sea que la temperatura inicial del agua de aquí, ¿no? Esto es agua, es de 20 grados Celsius, ¿no? Para que este último se caliente, dice, ¿no? Absorbiendo una energía de 150 calorías. O sea, ese es el calor que va a necesitar este líquido para que pueda llegar a esa, dice, para que se pueda calentar, ¿no? Determine la variación entre la temperatura inicial del cuerpo caliente en relación a la temperatura de equilibrio y expréselo en grados Fahrenheit. Ya, a ver. Entonces aquí lo que estamos viendo, ¿no? Es que nos dicen que este líquido, ¿no? Para que se pueda calentar, ¿no? eh, va a necesitar una caloría de 150 ¿no? Cantidad de calor. Tenemos la masa, tenemos la temperatura inicial y tenemos la cantidad de calor que se requiere para que esto se pueda calentar. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué podríamos calcular? De aquí nosotros podemos calcular cuánto es la temperatura final, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, Araceli? Sí, mis. Ya, entonces aquí lo que están aplicando son 150 es igual a la masa, que es en este caso 50 gramos, por el calor específico, que aquí está de dato, que es 1, y aquí esta variación sería la temperatura final, que es la que no sabemos, ¿cierto? No sabemos cuánto es esa temperatura final. Pero sí conocemos la inicial y sí estaría correcto, Araceli. La temperatura inicial de este cuerpo del agua es 20 grados Celsius. Esto estaría correcto eh, porque, mis, ajá, ¿Por qué mis? Eso justo te iba a preguntar.
porque, a ver, escúchame lo que estoy leyendo, pues escúchame lo que estoy leyendo. Toda esta información me estoy sacando de aquí del contexto. Dice, se tiene un cuerpo de masa de 10 gramos. Aquí está el cuerpo, masa 10 gramos, que se lleva a calentar a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿no? Aquí nomás esto que me está causando duda que dice se lleva a calentar a una temperatura de 80, y ahorita voy a entender ese contexto. Y se coloca en un volumen, o sea que este cuerpo va a ingresar a este volumen del agua, del recipiente, que contiene 50 mililitros de agua. Entonces ahí ya viene toda la información. Son 50 mililitros de agua. ¿Qué dice aquí? Que se encuentra a 20 grados Celsius. Acá te está diciendo cuál es la temperatura del agua. Te está diciendo que el agua se encuentra a 20 grados Celsius, ¿no? Esto no es temperatura final, esto es temperatura inicial, ¿no? La temperatura a la que se encuentra el agua. Para que este último se caliente, ¿de quién está hablando cuando nos dice para que este último? Nos está hablando del agua. Para que este último, con respecto al agua, se caliente absorbiendo una energía de 150 calorías, o sea que este agua se va a calentar debido a ese cuerpo que se ha sumergido. ¿Cuánto de caloría ha botado? Absorbido 150 de caloría. Entonces, con esta información es que se permite calcular esa temperatura final, ¿no? Dice, la temperatura del cuerpo inicial es igual a 80. Ahora, esto es del cuerpo caliente, según lo que entiendo aquí. Sería otro contexto, ¿cierto, Miss? Eso es lo que estoy viendo. Esta parte de aquí sí me entendiste, entonces. Sí, Que el sí, agua es 20. Ya, ajá. listo. El Ahora cuerpo acá, sería otro. el cuerpo es otro, claro, o sea, son dos sistemas acá, ¿no? Eso estaría ingresando aquí. ¿Qué es lo que te pide? Determine la variación entre la temperatura inicial del cuerpo caliente en relación a la temperatura de equilibrio. Ya. A ver, este cuerpo que está caliente, ¿no? Cuando ingresa aquí al agua que tiene 20 grados Celsius, estos dos van a alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿no? Esa temperatura de equilibrio va a ser igual a la cantidad de calor que este cuerpo pierda, ¿no? Y va a ser igual a la cantidad el calor que este cuerpo pierda va a ser igual a la cantidad de calor que este cuerpo gane. Este cuerpo está ganando 150 calorías, ¿no? Entonces 150 calorías va a ser igual a esta cantidad de calor. Entonces aquí dice que se lleva a cabo a calentar a una temperatura, se tiene un cuerpo de masa de 10 gramos que se lleva a calentar a una temperatura de 80. Yo entiendo como que el contexto que se lleva a calentar a una temperatura de 80. Tienes masa, no sabes qué cuerpo es, pero como es 150, tú podrías determinar, no, pero ahí no tienes el calor específico de ese cuerpo. La temperatura, dice, del cuerpo caliente inicial es 80. Pero no, el contexto no dice no se entiende que en el contexto sea de 80. Que dice acá 3 es igual, temperatura final menos 20. A no ser que este 80 no sea lo que se está refiriendo acá, sino, ¿cuánto sale esta respuesta de aquí de la temperatura final, Araceli? ¿Has calculado? Miss, sale 23. Vein- Ahí mismo dice, temperatura final 23 y ese 23 lo resta con el 80. Ah, ya, Porque dice, esto es la solución, esta es la solución. A ver, ujú, 150 menos, ¿acá qué tienes? ¿Qué está haciendo acá? Está simplificando. Ah, ok.
Son 3 es igual a TFM. Ah, ya, ok. Ah, ya, yo decía, ¿de dónde está saliendo eso? Ya. Entonces aquí está calculando que la temperatura final es 23, claro. Ya, entonces aquí ya tenemos esta temperatura final. Ya, hemos calculado la temperatura final del agua que sería 23 grados Celsius, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando este bloque se sumerge sobre el agua, ¿no? La temperatura final o temperatura de equilibrio es 23 grados Celsius. Ahora, dice, como piden la variación, determine la variación entre la temperatura inicial del cuerpo caliente en relación a la temperatura de equilibrio. Ah. Ya, esta es la temperatura final. Pero aquí me parece que este contexto no es claro, pero según lo que se lee, eso sería su temperatura inicial de este cuerpo, ¿no? Sí, Entonces Miss. sí, es 80 menos 23 que lo indican acá, que sería 57. Aquí el contexto, esto de aquí no es claro, ¿no? Acá debería decir, se tiene un cuerpo de masa de 10 gramos que presenta de frente, ¿no? Una temperatura de 80, porque da a entender de que se va a calentar este cuerpo, que se lleva a calentar a una temperatura de 80. Ya vi el error acá. Aquí tiene que ser que se llevó, ahí cambia todo, ¿no? Ahí tiene que ser así. Se tiene un cuerpo de masa de 10 gramos que se llevó a calentar a una temperatura de 80. O sea, quiere decir que ya el cuerpo se encuentra a esa temperatura. Ahí sí, ya yo entendería que el cuerpo se encuentra a una temperatura de 80. Pero cuando dice que se lleva a calentar, no, confunde, ¿no? Confunde porque da a pensar que ese cuerpo se va a calentar recién y que va a llegar a una temperatura de 80. Entonces o sea, el contexto no es correcto para poder comprenderlo, ¿no? Eso es ahí un pequeño error, ¿ya? No sé si ustedes también lo entienden igual que yo. Sí, Miss. Miss, sí, entendí. Ahora me puede ayudar, por favor, con la siguiente pregunta, por Ya, favor. perfecto. ¿Dónde está la otra pregunta? La otra pregunta es... Ya, a ver, aquí. ¿Cuál fue tu pregunta aquí, Araceli? Miss, yo marqué, dice la alternativa dice que marque la alternativa correcta y yo marqué la A, pero después revisé el solucionario y la respuesta es la C. Y mi pregunta es, pues, del anión divalente, tiene 8 electrones en el nivel de valencia y para mí eso es falso, Miss. Y entonces la A también me dice que sería falso, no entendí el por qué respecto al mayor energía, pero yo pienso que es falso, luego entendí poco a poco y yo pienso que es por el subnivel y debería decir nivel de energía, de mayor energía, ¿no? No sé si me dijo entender. Claro, y por esa razón sería falso. Ajá, sí, Miss, pero eso no me dio la razón y que el subnivel, esa palabra subnivel sí es correcta y respecto a mayor energía está mal. Es que Y, nosotros en los subniveles, a ver, dice el catión ¿de qué está hablando? Una concentración adecuada del Zin 30 con 2 más incrementa la respuesta del sistema inmunológico, dice, ¿no? El ion selenio 34 2 menos forma parte de reacciones químicas ligadas al envejecimiento. El catión de potasio más 1 interviene en el proceso de transmisión nerviosa. Al respecto, marque la alternativa correcta.
El catión divalente, o sea, se refiere a este sin 2 más, ¿no? El sin 30 con 2 más. Se forma porque su respectivo átomo neutro, entonces cuando esto se forma, cuando tenemos esto de aquí, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y van 3 de 10, ¿no? Ahí está el sin 30. Porque su átomo neutro, este es el átomo neutro, ¿no? Porque su átomo neutro perdió 2 electrones del subnivel de mayor energía. Entonces, aquí el subnivel, este subnivel es el 4s, que sería 4 más 0, que esto es 5. Aquí el subnivel es 3D, que sería 3 más 2, esto es 5, ¿verdad? Acá el subnivel Sí. sería 3 más 1, que sería 4. Entonces, si nosotros hablamos quién es el que es mayor, tendríamos que pensar este por ser el que va a estar con, de acuerdo a la configuración de Aufbau, ¿no? A la estabilidad. Y efectivamente esto no es el subnivel de mayor energía, ¿no? Y además aquí no se quitan esos 2 electrones. La regla dice que para que pierdan esos 2 electrones, ¿no? Se tiene que quitar al nivel de al mayor nivel, ¿no? A este nivel mayor. Entonces aquí se tendría que quitar a esos 2 electrones para que se pueda tener el sin 2 más. Entonces, por esa razón de aquí de subnivel, no sería correcto, ¿no? Es con respecto al mayor nivel. ¿Esto está claro? El mayor nivel de energía sería el 4s2, Claro, el mayor nivel de energía es este de acá, 4. pero ahí yo veo que le están quitando 2. No, sería subnivel, ¿cierto? El subnivel está mal ahí. Claro, no es subnivel, se quita al mayor nivel de energía. Ya. Eso. ¿Y la C me podría explicar, Miss, por favor? Ya, ahora dice, el anión divalente, ya, el anión divalente es este de acá, ¿no? Selenio 34 con 2 menos. Entonces dice, el anión divalente tiene 8 electrones en su nivel de valencia. Ya, hagamos la configuración. Dice que para hacer la configuración nosotros primero tenemos que sumar el número total de electrones, que sería 34 más 2, son 36 electrones que tenemos que hacer la distribución, ¿cierto? Y ahora distribuimos en la configuración. No puedo usar argón 18, ¿verdad? Puedo usar Sí. aquí la configuración de argón 18. Ahí ya son 20, 4s2 y 3 de 10. Ahí son 30. Después que viene del 3 de 10, 4p. 4p. 4p, 6. Eso, 4p6, ¿no? Y nos preguntan, el anión divalente tiene 8 electrones en el nivel de valencia. ¿Qué es el nivel de valencia? Es el último nivel, el mayor nivel, que es 4. Entonces, ¿cuántos electrones hay en ese mayor nivel? 8 electrones, ¿no? Entonces, esto sería correcto. Miss, para hacer la configuración electrónica del anión, primero se tiene que hacer la resta, ¿cierto? La suma, digo. La De suma. 34 más 2 sería. Exacto. Primero sumas y luego haces la configuración. Cosa que es al contrario en el catión, ¿no? En el otro primero hemos hecho para el átomo neutro y luego recién le hemos quitado los electrones del último nivel, ¿no? Son al revés. Sí, Miss.
Miss, una última pregunta, por favor. Respecto Dime. también, vi en los ejercicios también que dicen los subniveles llenos, semillenos, subniveles. ¿Qué son qué eran los subniveles, Miss? Ah, ya. Si eran llenos, creo. Se referirán a los orbitales, te habrán dicho, ¿no? Por No, ejemplo, orbitales sí sé qué es, pero subnivel, algo así era la pregunta. Creo que me pedían los subniveles, si estaban completos, algo así. claro. Lo que pasa es que tú tienes que saber que los subniveles, ¿no? ¿Quiénes son los subniveles? S, P, D y F, ¿verdad? Este tiene 2, este tiene 6, este tiene 10 y este tiene 14. Y cuando tú haces la configuración electrónica, por ejemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, ¿no? 4P6, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros analizamos este nivel 1, nivela, en el nivel 1, tú vas a ver que el nivel 1 solo tiene como máximo 2 electrones, ¿verdad? Sí. Si tú analizas el nivel 2, por ejemplo, el nivel 2, ¿cuándo decimos que el nivel 2 está lleno? ¿Cuántos electrones tiene el nivel 2? 8. Ya, el nivel 2 tiene como máximo 8 electrones, ¿no? Y así nosotros vamos a ver que en cada nivel hay una cantidad máxima de electrones, ¿cierto? Ahora, pero aquí cuando nosotros vamos a calcular dos niveles llenos, ¿no? Cuando dice el nivel 2 está lleno, se refiere a la cantidad de electrones totales que tiene aquí. Entonces tiene que tener 6 más 2 son 10 electrones como máximo. Aquí cuando me dicen el nivel 3 está lleno, lo que tú haces es contar el número de electrones hasta el nivel 3, ¿no? Dependiendo del contexto de la pregunta. Tiene que estar lleno el 3S2, tiene que estar lleno el 3P6 y tiene que estar lleno el 3D10, ¿correcto? Que son, en este caso, en el nivel 3, vamos a tener nosotros 18 electrones, ¿verdad? 18 electrones más todos los que tienen anterior. ¿Me estoy dejando entender? Sí, Miss. Ya, entonces tienes que tener cuidado con la pregunta. Si te preguntan, ¿el nivel 2 está lleno? Acuérdate que todos los del nivel 2 tienen que estar llenos, ¿no? Y sobre todo a veces aquí se confunden, porque cuando les preguntan el nivel 3, la mayoría solo se acuerda hasta aquí, porque como ya viene el 4S, les distrae, ¿no? Los distrae y ya no se olvidan de que esto también se tiene que considerar. Ahora, cuando dice, por ejemplo, cuando tengo la siguiente configuración, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. Te dicen, ¿todos los subniveles están llenos? No, al ojo no. ¿Por qué? Porque este subnivel está incompleto. ¿Cierto? Sí, Miss. A eso se refiere. ¿Ya? Cuando te preguntan por los subniveles, es simplemente ver que todos los subniveles estén llenos. Basta que exista un subnivel, por ejemplo, si esto era 6, ahí sí yo decía, ¿los subniveles están completos? Sí. Ahora, la pregunta puede ser así, por ejemplo, también 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Los subniveles S están llenos, entonces allí tú tienes que enfocarte solo en los subniveles S y eso sería verdadero. ¿Los subniveles P están completos, están llenos? No, porque tienes un subnivel aquí P que sí está completo, pero acá tienes un subnivel P que está incompleto, ¿no? Entonces, a eso básicamente se refiere Araceli. Está bien, Miss. Muchas gracias. Ok, ya, a ver, ¿cómo van los demás?
quienes ya han llevado su semana de electroquímica. Sí, Araceli, te escucho. Entonces, disculpe, entonces, por ejemplo, si es que, por ejemplo, me piden hasta el 4S2, pero no está el 3D10 y me dicen, el nivel 3 está lleno, pongo falso, ¿cierto, Miss? Porque falta el Claro, 3D. exacto. Ah, ¿El ya. nivel 3 está completo? No, no está completo. Ah, ya, cuando un átomo, por ejemplo, el calcio 20, ¿no, Miss? En calcio 20. Claro, el calcio 20 va hasta el 4S2, ¿no? Ajá. Entonces, él nunca va a tener los 3 niveles llenos porque nunca va a llegar hasta el 3D10, pues, ¿no? Ah, ya, Miss. De acuerdo, Eso. muchas gracias. Ok. Revisen si es que todavía no han realizado el tema de electroquímica, si hay dudas de la semana anterior, revisen sus domiciliarias y me avisan sus preguntas, sus dudas. No sé si ya vieron también la solución de la semana pasada, que ya lo subí también a mi canal. Ahí está para que ustedes lo puedan ver. Ahorita les voy a compartir el enlace, ¿ya? Esta semana 7 es el tema de electroquímica y para el tema de electroquímica, chicos, tiene que quedar bien claro todo lo que son las semirreacciones de oxidación y la semirreacción de reducción. Eso tiene que quedar claro porque al momento que se realiza celdas electroquímicas, ¿no? Esta semana se habla mucho de quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones van a estar en cada semirreacción. Y esos electrones vamos a ver que lo vamos a utilizar para determinación de los pesos equivalentes, ¿no? Entonces, el tema tiene que estar bien claro con respecto a las reacciones redox, ¿ok? Ya, bueno, los ejercicios no te preocupes, Britney, porque hoy día no sé, mañana voy a grabar toda la semana 7 y ahí van a tener en el canal todos los ejercicios bien explicados, ¿no? Entonces vamos a explicar ahorita sobre la teoría, ¿ya? Para que quede claro y con ello ustedes también ya puedan comenzar a resolver sus ejercicios. Un ratito aquí. ¿No? Britney, ¿tú estás en presencial o virtual? Ah, presencial. Menos esta semana me pareció un poquito más tranquilo. Creo que primera vez terminé teoría y ejercicios yo. Nunca he terminado teoría y ejercicios en las 2 horas, bueno, 2 horas, 2 horas y 50 creo que es, ¿no? Por eso es que les grabo los ejercicios para que vean con calma. Pero esta semana sí terminé todos los ejercicios. Bueno, también corrí un poquito, sí, pero sí dio tiempo. A ver, vamos a ver. Voy a utilizar, vamos a improvisar aquí, ¿ya? Para que ustedes me vayan haciendo preguntas al momento que voy
explicando sobre las celdas electroquímicas. A ver, son dos celdas, ¿no? Tenemos las celdas galvánicas y tenemos las celdas electrolíticas, ¿no? Vamos a colocar celdas galvánicas y celdas electrolíticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las celdas galvánicas se dice que son procesos espontáneos. ¿Qué quiere decir que sean procesos espontáneos? Quiere decir que van a ocurrir de manera natural. Por ejemplo, un fierro se oxida. Sí, se oxida por la presencia del oxígeno, ¿correcto? Entonces, por eso decimos que es un proceso espontáneo. Y por lo tanto, el potencial estándar de estos procesos espontáneos van a ser positivos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las comparaciones entre estos dos. El potencial estándar en una celda galvánica es positiva, ¿no? Mientras que las celdas electrolíticas son procesos no espontáneos. ¿Por qué decimos que son no espontáneos? Porque estos procesos no se llevan a cabo de manera natural. Aquí nosotros tenemos que darle una condición, ¿no? Tenemos que suministrarle energía. Por lo tanto, por ser no espontáneos, el potencial de la celda, todavía no se preocupen por ese potencial, ya al final me van a comprender, es negativo, ¿no? Entonces, las celdas galvánicas tienen que ocurrir reacciones redox, que son las reacciones de oxidación y reducción, para que puedan generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están de repente con la laptop sin conectar, ¿ya? Usando su batería. En estos momentos, todos los que están con laptop o solo con el celular, ¿no? Aprovechando la batería de sus dispositivos, estos están trabajando haciendo uso de un proceso galvánico. Las baterías de la laptop y las baterías del celular en estos momentos están ocurriendo en la parte interna una reacción de oxidación y una reacción de reducción, lo cual permite que exista paso de electrones y ese paso de electrones es lo que genera energía eléctrica y que permite que tu laptop o tu celular estén encendidos. Entonces tu laptop, tu celular, sin conectar, haciendo uso de la batería, está trabajando una celda galvánica. Mientras que las celdas electrolíticas no. Las celdas electrolíticas primero necesitan energía eléctrica para que estos puedan funcionar y puedan realizar una reacción redox, ¿no? Entonces, te das cuenta la diferencia, ¿no? Por eso es que esto, la energía eléctrica, y para que ocurra recién una reacción redox de oxidación o reducción, esto no se da de manera natural. ¿Por qué? Porque tú le estás ofreciendo una condición. Si yo no le doy energía, no ocurre la reacción redox. En cambio, en las galvánicas, de manera natural, se oxida, se reduce y automáticamente va a liberar energía. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, en las celdas galvánicas, la diferencia entre una galvánica y una electrolítica es que en el ánodo, o mejor dicho, el ánodo en las celdas galvánicas es negativa y el cátodo en las celdas galvánicas es positiva.
Mientras que en la celda electrolítica, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero en el ánodo sigue ocurriendo el proceso de oxidación, no te vayas a confundir, no es que cambie acá, lo contrario, no. En el ánodo siempre se da la oxidación y en el cátodo siempre se da la reducción, sea galvánica o sea electrolítica, ¿ya? Entonces, oxidación y cátodo, reducción. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro entonces la diferencia entre estos dos procesos? ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, vamos entonces ahora a comenzar hablando sobre las celdas electrolíticas, ¿ya? Vamos a hablar sobre las celdas electrolíticas. En las celdas electrolíticas vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar. Esta es una celda electrolítica, donde nosotros sabemos que las celdas electrolíticas, de acuerdo a lo que hemos explicado, necesitan energía eléctrica para que funcionen o puedan ocurrir las reacciones redox. Estas reacciones electrolíticas son bastante utilizadas, por ejemplo, en todo lo que es joyería, ¿no? Recubrimientos metálicos, por ejemplo, ¿no? Recubrimientos, todo lo que son las manijas de las puertas, que ustedes ven que brilla bonito, esos son los cromados, ¿no? Las griferías de los baños, de las cocinas, todo eso son procesos cromados, ¿no? Que se llaman recubrimientos metálicos. Y eso se lleva a cabo con celdas electrolíticas, ¿no? O sea que necesitamos suministrarle una energía para que empiece a llevarse a cabo esa reacción redox. Y esa reacción redox ocurre de la siguiente manera. Ustedes tienen aquí los electrodos, ¿no? Los dos electrodos aquí. Vamos a suponer que yo quiero recubrir una cadenita de plata, ¿no? Ahí está. Entonces, este tiene que ser el metal de plata, que va a ser el ánodo, ¿ok? Donde se lleva a cabo el proceso de oxidación. Y aquí siempre donde se realiza el recubrimiento, ¿no? Siempre donde se realiza el recubrimiento es en el cátodo. Aquí es donde se va a llevar a cabo la reducción. Y para que pueda ocurrir lo siguiente, en la oxidación se gasta ese metal. Entonces, este metal aquí está con su estado de oxidación cero. Todos los metales en su estado natural siempre están con cero. Cuando esto se va consumiendo, se va disolviendo, por así decir, en la solución vamos a tener iones plata 1, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Porque ahorita vamos a entrar a los casos que ustedes van a ver en sus ejercicios. Esto solo para que me entiendan por qué los recubrimientos tienen que estar en el cátodo, ¿no? Entonces, estos iones de plata comienzan a migrar hacia la parte del cátodo. Van al cátodo porque acuérdate que en la electrolítica el ánodo acá es positivo. Entonces, este cable tiene todo cargado de manera positiva. Y este cátodo tiene carga negativa porque es electrolítica. Entonces, todo este cable es negativo. Y por lo tanto, esto atrae a esa carga positiva que va a venir
a depositarse sobre ese collar. Y es ahí donde ocurre la reducción. Esta plata más 1 va a pasar a plata 0. Todos los metales que se depositan en el cátodo llegan a su estado de oxidación 0, ¿ya? Entonces, ese collarcito se estaría recubriendo con ese metal de plata 0. Y por esa razón, aquí en el cátodo hay un aumento de masa, ¿no? Hay un aumento de masa porque se lleva a cabo el recubrimiento. Y aquí uno ya puede determinar el número de electrones que estaría ganando la plata, ¿no? Porque es de plata más 1 a plata 0, eso es un electrón. Y ya tengo mi semirreacción, ¿ya? Pero para que todo eso ocurra, como es un proceso no espontáneo, se necesita una fuente de energía, ¿no? Donde un polo es positivo, como estamos viendo, y el otro polo es negativo, ¿ya? Entonces, acuérdate, en el ánodo se consume el material, se gasta, ¿no? Se oxida, pero en el cátodo aumenta la masa, ¿ya? Y es por esa razón que esa masa que se da en los recubrimientos luego es estudiado por las leyes de Faraday, ¿no? Porque te preguntan cuánto es la masa que se deposita, si nosotros le aplicamos una cantidad de corriente, una cantidad con una cierta intensidad, ¿no? Vamos a suponer una intensidad de 2 amperios, durante un tiempo de 30 minutos. Entonces uno ya podría calcular esa masa que se deposita en ese collar o dependiendo la muestra que se quiera trabajar, ¿no? Hola, Einer. De esta semana todavía no, Einer. Recién hoy día, mañana lo estaré subiendo, ¿ya? Mañana voy a estar subiendo recién. Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a cómo funcionan estos procesos electrolíticos, ¿no? Ahora, vamos a los casos. ¿Cuáles son los casos? Caso 1. Cuando tenemos una sal fundida, ¿no? Por ejemplo, si tengo una solución de cloruro de sodio que se encuentre en el estado líquido. Cuando nosotros decimos que se tiene una solución, un sistema, una sal fundida, ¿no? Quiere decir que no hay presencia de agua. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Solo están presentes los iones sodio más 1 y los iones cloruro menos 1. Entonces, si yo tengo acá mi sistema, ahí está el electrodo, aquí está la fuente de energía, ¿no? Para que ocurran las reacciones redox. Aquí está, voy a colocar aquí el ánodo, que es positivo, y aquí el cátodo, que es negativo. Muy bien. Y acá está la solución fundida, que son los iones sodio y los iones cloruros. Entonces, uno tiene que determinar quién se oxida y quién se reduce, ¿no? Oxidación, lo que se lleva a cabo en el ánodo, y reducción, lo que se lleva a cabo en el cátodo. Cuando no tenemos agua no hay problema, porque el sodio es atraído hacia el cátodo por la carga opuesta, porque todo este cátodo, como ustedes pueden ver, negativo, 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 entonces esto es negativo, atrae lo positivo, y aquí lo positivo, 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 todo este positivo es atraído
o atrae los negativos del ion cloruro. Por lo tanto, ustedes ya pueden decir quién va al ánodo y quién va al cátodo, ¿verdad? Aquí en la oxidación, en el ánodo, está yendo el ion cloruro, -1. Y el cátodo está yendo, el sodio está yendo al cátodo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en el cátodo? En el cátodo va a reducirse formando sodio 0. ¿Siempre se va a reducir a metal 0? Siempre. Entonces allí ustedes ya pueden saber cuántos electrones está pasando, ¿verdad? ¿Cuánto está ganando? Está ganando un electrón. Y lo que se forma en el ánodo es el cloro gaseoso. 2 cloros multiplico por 2. Entonces son 2 electrones que se pierden. Se dan cuenta que hay que saber balancear la semirreacción. Si no balanceamos la semirreacción, ahí vamos a tener dificultad para poder determinar el número de electrones ganados y el número de electrones perdidos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Y por lo tanto, ya sabemos entonces que en el ánodo se va a formar el cloro gaseoso y en el cátodo se forma el sodio metálico. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Ya lo tenemos identificado, ¿no? No hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el siguiente caso? Caso 2. Vamos a hablar de una sal acuosa. Una sal acuosa, en este caso, cloruro de sodio, pero acuoso. Entonces significa que tiene ion sodio +1, tiene el ion cloruro, ¿no? Y además está la presencia del agua. Y aquí toca recordar la regla, ¿no? Las reglas que se han mencionado en teoría. ¿Qué dice la regla? Dice que si nosotros tenemos elementos del grupo 1A o elementos del grupo 2A, ¿no? Y si hablamos del aluminio +3, en presencia de agua, o sea, acuoso, no se reducen, ¿ok? No se reducen. Se reduce el agua. Entonces, cuando nosotros queremos aquí elegir quién es el que se oxida en el ánodo, porque eso siempre va a ocurrir en el ánodo, ¿no? ¿Y quién es el que se reduce en el cátodo? Vamos a tener aquí que analizar quiénes son mis iones. Ahora mi sistema está así, ¿no? Tengo aquí el sistema, todo igual que la parte superior. Tengo los electrodos con carga positiva, que sería el ánodo, y tengo el electrodo con carga negativa, que sería el cátodo. Tengo el ion de sodio +1, tengo el ion cloruro -1 y tengo la presencia del agua. Entonces aquí tú dices, el sodio se vería atraído por la carga negativa, ¿no? Pero la regla dice que ellos no se reducen. Entonces él no se va a reducir. Se va a reducir el agua. Y cuando el agua se reduce, ¿no? Aquí vamos a colocar la reacción del agua.
Cuando el agua se reduce, el agua forma hidrógeno, ¿ok? Hidrógeno gaseoso. Esa es la regla. Y en el caso de los iones cloruros, no hay problema. Los iones cloruros sí se van a oxidar normal y la reacción sería ion cloruro -1 que forma el cloro gaseoso, ¿no? Entonces acá son 2 cloros y aquí sería más 2 electrones. Se forma el cloro gaseoso y se forma el hidrógeno gaseoso. Eso cuando tenemos, ¿no?, la presencia del cloruro de sodio en agua. Entonces tienen que diferenciar, ¿ya? Si la solución está en agua, importante observar que no existan ninguno de estos elementos, porque acuérdate que estos no se van a reducir. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Claro, ¿no? Ahora. Luego tenemos el siguiente caso. Vamos a llamarle de caso 3. ¿No? ¿Cuál sería ese caso 3? Sería cuando tenemos una sal oxisal, ¿no?, en medio acuoso. Entonces la regla dice que los oxoaniones, ¿no? ¿Quiénes son los oxoaniones? Por ejemplo, sulfatos, nitratos, ¿no? Los sulfitos, ¿no? No se oxidan, ¿ya? En este caso, se oxida el agua, ¿ya? Se oxida el agua formando oxígeno gaseoso. Entonces yo voy a tener aquí la celda electrolítica, los electrodos, ustedes saben que esto sí necesita una energía, polo negativo, polo positivo, entonces esto sería el cátodo. Ya sabes que en el electrolítico el cátodo es negativo, el ánodo es positivo. Si esto es positivo, todo se carga positivo, 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 y esto se carga todo negativo, negativo, negativo. Y aquí vamos a colocar un ejemplo de una sal de sulfato de cobre. Ahí está el sulfato de cobre que tiene el oxoanión sulfato. Y como dice que es acuoso, la presencia del agua. Bien, tengo que analizar, ¿no? ¿Quién se oxida y quién se reduce? Entonces aquí voy a colocar oxidación, que va en el ánodo, no te olvides, siempre es en el ánodo, vocal con vocal, y la reducción siempre se lleva a cabo en el cátodo, ¿ya? Vocal con vocal, consonante con consonante. Muy bien. Y ahora sí. Cobre más 2 es atraído con la carga opuesta. ¿El cobre tiene alguna limitación? No, no hemos visto ninguna regla con respecto a los elementos del grupo B, ¿no? Ellos siempre se van a reducir, los del grupo B, los metales del B. Así que aquí vendría la reducción del cobre más 2. Y pregunto, a ver, ¿a qué estado de oxidación se va a reducir ese cobre? Hemos dicho que todos los metales se reducen ¿a qué estado de oxidación? A estado de oxidación 0, chicos. Ajá, muy bien, Mile.
a 0, ¿no? Entonces aquí estaría ganando 2 electrones. Y luego, me pregunto aquí, ahora este negativo sería traído hacia el ánodo, pero la regla dice que los oxoaniones, ¿no? No van a oxidarse. Entonces tú no vas a participar. ¿Quién va a reemplazarlo? El agua. Entonces en ese caso el agua estaría oxidándose formando el oxígeno gaseoso. Entonces en estos casos vamos a ver que en el ánodo el agua se forma, produce oxígeno y en el cátodo sí tranquilamente se tiene el cobre metálico, ¿no? Entonces con ello, chicos, si yo por ejemplo planteo aquí un proceso electrolítico negativo, entonces eso es negativo, negativo, negativo. Eso sería el cátodo. Aquí obviamente sería positivo, positivo, positivo. Eso sería el ánodo. Y la sal que les voy a colocar aquí va a ser una sal, a ver qué sal podríamos poner, de nitrato de potasio. ¿Ok? Nitrato de potasio. Acuoso. Significa que están los iones potasio, los iones nitrato y la presencia del agua. Quiero que me digan quién va a ir al ánodo y quién va a ir al cátodo. A ver, escriban ahí en el chat, abran sus micrófonos. ¿Quién va al ánodo en este caso? ¿Y quién va al cátodo? Eso es lo que ustedes tienen que saber de electroquímica. Eso es el foco. Que ustedes sepan identificar quién se oxida y quién se reduce. Eso es prácticamente un 50%. Lo demás es complemento de ver el número de electrones que gana, el número de electrones que pierde y lo otro que vamos a ver más adelante en las formulitas que son súper, súper sencillas. A ver, ¿quién se oxida y quién se reduce? El cátodo se oxida y el ánodo se reduce. El cátodo se oxida, no, en el cátodo siempre se da la reducción. En el cátodo siempre va a llevarse a cabo la reducción y en el ánodo siempre se va a llevar a cabo la oxidación, siempre, ya sean procesos electrolíticos o procesos galvánicos, esto nunca va a cambiar. La pregunta aquí es, ¿quién se oxida y quién se reduce respecto a los elementos? El potasio, el nitrato, el agua. ¿Quién va a cada electrodo? A ver, dice, se oxida el oxígeno, pero no tenemos oxígeno. Dirás, se forma oxígeno. Se oxida el agua, dirás. ¿A eso te refieres? Se oxida el agua y forma oxígeno. Porque acá ustedes tienen el ion potasio. La regla dice que los elementos del grupo 1A, ¿no? 1A, mira, aquí estamos regresando acá al caso 1. 1A. ¿Y quién está en el 1A? El potasio más 1, ¿no? El potasio más 1
no va a participar de la reacción. Entonces, chao. Nitrato, ¿participa de la reacción el nitrato? ¿NO3 participará de la reacción? ¿O según la regla es un oxoanión? Y los oxoaniones tampoco participan. Ah, entonces, ¿qué queda? Solo queda el agua. O sea, el agua se va a oxidar y el agua se va a reducir. El agua se oxida formando ¿qué, chicos? Ahora, estas reacciones las reacciones del agua de oxidación y reducción, tienen que saberlo de memoria. ¿Ok? Si no saben, no van a poder resolver. Tienen que saber la reacción de oxidación del agua y la reacción de reducción del agua, sí o sí. ¿Cuál es la reacción de oxidación del agua? ¿Qué se forma en la oxidación del agua? En la oxidación del agua, como ya hemos mencionado, se forma el oxígeno. Ahora, ¿cómo es la reacción completa de esa reacción del agua, ¿no? Sería aquí 2 moléculas de agua van a formar 1 mol de oxígeno más 4 protones de hidrógeno y aquí van a estar involucrados 4 electrones. ¿Ok? Esa es la reacción en medio ácido, ¿no? Que nosotros ya hemos mencionado en la clase anterior. Acá tengo un oxígeno, acá tengo 2 por 2, 4 hidrógenos y la cantidad de carga, una semireacción para determinar. Y aquí está el oxígeno. En todos yo he estado colocando solo agua y oxígeno, pero aquí ya estoy colocando la reacción completa. Y esto es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Así como la reacción de reducción del agua. La reducción del agua, en este caso aquí va a ganar 2 electrones a partir de 2 moles de agua para que pueda formar hidrógeno gaseoso y 2 iones OH. Chicos, vuelvo a repetir, esto tienen que saber. Y además de ello, tienen que saber que en la oxidación se pierde aquí 4 electrones y en la reducción, que estamos hablando del agua, ¿no? Porque aquí el que está actuando es el agua, se ganan 2 electrones. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Ay, no sé, Einer me está preguntando si ya subí la solución. A ver, ya está en su canal. Está la solución hasta la semana 6. No, la semana 7 recién voy a subir. Ni siquiera todavía lo he grabado. Recién voy a grabar mañana, posiblemente en la mañana grabe. La semana 7 recién lo voy a subir mañana o pasado más tarde. ¿Ya? Listo. Entonces, esos son los casos que nosotros debemos de tener claro en los procesos electrolíticos, ¿no? Y una vez que ustedes ya identifican quién se oxida, quién se reduce, ya pueden hacer cálculos con respecto a la primera ley de Faraday, ¿no? La primera ley de Faraday que dice que se puede determinar la masa de una sustancia que se deposita cuando nosotros sabemos cuál es la intensidad, cuánto es el tiempo y cuánto es el peso equivalente de esa sustancia. Porque existe una relación que obviamente fue Faraday, un científico que estudió y por eso en honor a ello le puso la primera ley de Faraday, el cual indica que se requiere de un Faraday, que esto es equivalente
a 96.500 coulomb para poder transferir una mol de electrones. Entonces, con eso, él deduce esa ecuación donde puede determinar la masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, recordando aquí un poquito sobre peso equivalente, ¿no? En este caso, nosotros, ¿cómo vamos a hablar o cómo vamos a determinar el peso equivalente de una sustancia? Es la masa molar, ¿no? Sobre el parámetro teta, que en este caso es el número de electrones que se transfieren en cada semirreacción. Si, por ejemplo, ustedes tienen aquí sodio más 1 que se reduce a sodio 0, ustedes saben que aquí se está ganando un electrón. Esto es de la clase anterior, que ya hemos aprendido a ver cuántos electrones hay, ¿cierto? Entonces, si yo quiero determinar el peso equivalente del sodio, tendría que colocar su peso atómico del sodio, que en este caso es sodio 23, sobre, esto te van a dar de dato, ¿ok? Las masas siempre dan de dato, y el número de electrones. En este caso es solo un electrón, por lo tanto su peso equivalente del sodio sería 23. Si por ejemplo tengo cromo más 3 y este se reduce a cromo 0, ¿siempre va a ser 0? Sí, siempre el estado de oxidación se va a reducir hasta 0, porque es en ese estado donde nosotros tenemos a ese elemento metálico en su estado sólido. El recubrimiento se da cuando vuelve el metal sólido. Y aquí van a ser de 3 a 0, van a ser 3 electrones. Si quiero determinar entonces el peso equivalente del cromo, acá era el peso equivalente del sodio, ahora del cromo, tendría que calcular la masa del cromo. Ahora sí, la masa del cromo no me acuerdo. A ver, googleen ahí cuánto es la masa del cromo. 51, no recuerdo de cabeza. Eso les van a dar de dato, ¿no? Determinen cuánto, 57 creo que, ¿no? No me acuerdo. Entre el número de electrones, que en este caso son 3. 51. 51, ya, gracias. Entonces, 51 entre 3, ¿cuánto sale eso? 17, 7 por 3, 21, sí. Peso equivalente del cromo sería 10, ¿no? Entonces, así se determina el peso equivalente del metal que se va a utilizar para el recubrimiento o de la masa de la sustancia que te están preguntando, ¿no? Si es en el caso del cátodo, pues ya sabes tú que en el cátodo esa masa se aumenta, ¿no? Y esa es la masa. Sí, preguntas. En la pregunta siempre va a venir la masa, ¿cuánto vale la masa? O nosotros Exacto. tenemos que ya saber. No, siempre te van a decir de dato, Tamara, cuánto es la masa. No necesitas aprender. Ni Ok, yo gracias. sé. Bueno, yo me acuerdo de los conocidos, ¿no? Del oxígeno, sodio, magnesio, calcio, que siempre trabajamos. Pero de algunos, por ejemplo, tecnesio, ruidio, ¿no? No me acuerdo. Entonces siempre les van a dar de dato, ¿ya? Siempre les van a dar de dato. Eso de aquí, los pesos atómicos, siempre les dan de dato. Bien, entonces aquí ustedes pueden determinar esa masa que se deposita en el cátodo, ¿no? En el cátodo, o puede ser también la masa que se desprende como forma gaseosa en el ánodo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, te dicen cuánto es la masa de oxígeno que se libera en el ánodo. Ah, entonces tú vas a necesitar el peso equivalente del oxígeno. ¿Y cuánto sería el peso equivalente del oxígeno? Sería la masa molar del oxígeno entre el número de electrones. Y por eso es importante que ustedes sepan cuántos electrones están involucrados en la reacción de oxidación del agua, porque si ustedes no saben, aquí mueren. El oxígeno es 16, multiplicado por 2 es 32. Y si tú no te acuerdas que el peso, el número de electrones en la oxidación del oxígeno es 4,
nunca vas a poder determinar que el peso equivalente del oxígeno es 8, ¿no? Entonces, por eso tienen que saber. Y si quieren determinar, por ejemplo, el peso equivalente del hidrógeno, igual, el hidrógeno pesa 1. Entonces, va a ser la masa molar del hidrógeno gaseoso entre el número de electrones. El hidrógeno es 1, como son 2, es 2 entre el número de electrones del hidrógeno. ¿Cuántos hay en el hidrógeno? Para la reducción del agua y la formación del hidrógeno son 2 electrones. Entonces aquí será entre 2 y eso es el peso equivalente del hidrógeno, ¿no? Entonces esos valores de los pesos equivalentes de las sustancias que ustedes van a determinar la masa según la ecuación se calcula de esa manera, ¿ya? Entonces es importante, como pueden ver, la cantidad de electrones que estarían involucrados en cada semirreacción para que ustedes puedan saber entre cuánto van a dividir a esa masa. ¿Listo? Ahora, ya entonces entendimos qué es ese peso equivalente. La masa tiene que ser o te va a dar este resultado en unidades de gramos, ¿ya? La intensidad tienen que colocar en amperios, ¿ya? Tienen que colocar en amperios, no miliamper, megamperios, no, en amperios, ¿no? El tiempo lo tienen que trabajar en segundos, o sea que si a ustedes les dicen en horas, tienen que pasarlo a segundos. Y ya con eso ustedes pueden determinar pueden hacer uso de esa fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer aquí que se tiene cromo más 3, que va a ganar 3 electrones en la reducción y se va a depositar como cromo 0, ¿no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, primero te voy a enseñar una relación. A ver, quiero un ratito, quiero tener los valores para poder plantearte un ejercicio, porque hay dos formas de poder calcular, de manera directa y usando tu forma. Entonces aquí, miren, con esta semirreacción, ¿ustedes qué tienen que interpretar? Mira, interpretas así. Son 3 mol de electrones. Recuerda que Faraday dijo que tú, para poder desplazar una mol de electrones, tú necesitas un Faraday, que son 96.500 Coulomb. Entonces te pueden preguntar, ¿no? Por 6 Faradays, ¿cuántas moles de cromo se depositan? Entonces yo puedo decir, relacionando Faraday, puedo decir que por 3 Faraday yo voy a depositar, aquí es una mol de cromo. Puedo decir, por 3 Faraday se van a depositar 51 gramos. Puedo decir, por una carga de 3 veces Faraday, que cada Faraday es 96.500, 96.500 Coulomb, van a depositar una mol de cromo. Puedo decir que por 3 veces esa cantidad de Faraday, perdón, de Coulomb, va a depositar 51 gramos. Esas son las relaciones que ustedes pueden determinar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Por ejemplo, puede ser, voy a colocar, a ver, 5. Moment, please, moment, please. Sería lo siguiente. Densidad. Un tiempo de... Ya, listo. Entonces yo te pregunto aquí.
Hasta aquí estamos claros, ¿no? Toda esa relación. Einer, para transferir una mol de electrones se requiere un Faraday, ¿ok? Se requiere, ¿no? No sé si correctamente sería colocar equivalente. Se requiere un Faraday o se requiere 96.500 Coulomb. Esa es la relación que estamos viendo, ¿ya? Entonces, de aquí a mí me pueden preguntar, por ejemplo, si se utiliza 6 Faraday, ¿cuántas moles de cromo se van a depositar? Ah, el doble. Entonces mi respuesta será 2 moles. Ahora me pueden decir, ¿y si se tiene 6 Faradays, cuánto es la masa de cromo que se va a depositar? ¿Cuánto sería la masa de cromo que se va a depositar por 6 Faradays? ¿Están allí, no? ¿Me están entendiendo o no? Estoy... Se multiplicaría por el valor Exacto. de los... Multiplica simplemente por el factor que has multiplicado aquí, ¿no? Es estequiometría prácticamente, por 2. Entonces sería ¿cuánto? 102 gramos. Y lo mismo ocurriría con Coulomb. Ahora te pregunto entonces, si se aplica una intensidad de 10 amperes y durante un tiempo de 965 segundos, determina cuánto es la masa que se estaría depositando. Y acá te decía que tú puedes utilizar tu fórmula o puedes utilizar directo tu ecuación, porque prácticamente esta fórmula sale de estas ecuaciones. Entonces, tú ya sabes que 3 veces 96.500 por la semirreacción vas a producir 51 gramos. Entonces, ahora a ti te están diciendo la cantidad de Coulomb, porque tú sabes calcular Coulomb, ¿verdad? ¿A qué es igual la carga? La carga es igual a la intensidad por el tiempo. ¿Cuánto es la intensidad? 10 amperes. ¿Cuánto es el tiempo? 965. Estamos hablando de una carga de 9.650 Coulomb. Ah, entonces, por 9.650 Coulomb, ¿cuánto voy a depositar? Regla de 3, ¿no? Entonces ahí yo puedo ver que lo divide entre 10 y lo divide entre 3. 51 entre 3, ya sabes que es 17. Y entre 10, 1.7 gramos sería la cantidad de masa que se estaría formando de ese cromo. Y esa masa que acabamos de determinar tiene que salir utilizando nuestra fórmula, ¿no? Y vamos a corroborar. Vamos a ver si efectivamente es lo mismo. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Masa que se deposite en el cromo será intensidad. 10 amperes. El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 965 por el peso equivalente. Ya sabemos el peso equivalente del cromo, ¿no? Habíamos calculado por aquí. 51 entre el número de electrones que es 3. Sería 17 y todo dividido entre el 96.500. A ver, tiene que salir, si no, estamos fritos. 10 por 965 por 17 y todo eso entre 96.500. Y efectivamente la masa sale 1.7 gramos de cromo que se estarían depositando en esa reacción. Milei, 102. 102, ¿qué, Milei? ¿Eso te salió? ¿Hay dudas? Preguntas, chicos, a ver.
Ah, ya, ok. Entonces, eso es prácticamente lo que ustedes van a tener aquí en celdas electrolíticas, ¿no? Primera ley de Faraday y ahorita vamos a ver una de la segunda ley de Faraday, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, solo que es una relación de dos semiceldas o demás que se encuentran en serie. ¿Claro? ¿Preguntas? Sí. La relación que usted hizo convirtió de Faraday a cromo. ¿Cómo lo hizo 3F a un mol? Ah, por el número de electrones. O sea, si acá yo hubiera tenido 2 electrones, eso era 2F. Si hubiera tenido un electrón, hubiera sido un F. Eso va a depender de cada semirreacción. ¿Y los moles que representan? Por el coeficiente estequiométrico de aquí de la semirreacción. Entonces, por eso es importante siempre el balance, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, en este caso todo es 1, 1, ¿no? 1, 1, acá también 1, ¿no? No tenemos de 2, ¿no? Por ejemplo, acá son, bueno, esto no. Acá también es 1, acá también es 1, ¿no? Entonces, es importante siempre que ustedes sepan realizar las semirreacciones, ¿no? Por eso les decía, semirreacción tiene que quedar claro, porque si no está claro semirreacción, vamos a tener dificultad para poder plantear correctamente nuestras ecuaciones. ¿Sí me entendiste? Sí, gracias. Ok. Bien, eso sería la primera ley de Faraday, ¿no? Y la segunda es prácticamente muy similar, porque la segunda dijo Faraday lo siguiente. Entonces, si ya establecí una ecuación para determinar la masa que se deposita en el cátodo, ¿no? Puedo hacer una relación eh, para sistemas que se trabajan en serie, ¿no? En las industrias, imagínate, no van a tener solo una semicelda trabajando, ¿no? En las industrias están trabajando conectadas a varias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendría una celda, aquí tendría otra celda que estaría conectada aquí y aquí estaría conectada a otra celda, ¿no? En las industrias trabajan así. Entonces yo voy a tener aquí negativo, 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 que va a ser el cátodo, vamos a llamarlo cátodo 1. Aquí va a estar a ver aquí cómo estaría. Sería positivo. Pero tendríamos aquí, tururú, esto sería positivo, negativo. Un ratito para ver bien las cargas si me puedan entender. Ya, por ejemplo, aquí, esto estaría trabajando como cátodo, esto estaría trabajando como ánodo, ¿no? Positivo, positivo. Esto estaría trabajando, vamos a suponer aquí, si colocamos positivo, positivo, esto sería el ánodo, esto sería negativo, negativo, esto sería el cátodo, ¿no? Esto sería negativo, negativo, negativo. Esto sería el cátodo y esto sería el positivo, 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 que sería el ánodo, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar de cátodo 2, aquí de cátodo 3 y aquí está el cátodo 1.
¿Qué dice Faraday? Faraday dice que yo puedo encontrar una relación entre ellos, ¿no? La masa que se deposite en este cátodo, que le voy a llamar masa 1, ¿no? Puedo calcular con la masa o relacionar con esa masa 2 y relacionar con esa masa 3. ¿Y cómo? Faraday dice que se cumple la masa 1 sobre el peso equivalente de ese elemento 1, ¿no? No sabemos qué elemento es, vamos a llamarlo un elemento 1, un elemento 2 y un elemento 3, va a ser igual a la masa 2 sobre el peso equivalente 2 igual a la masa 3 sobre el peso equivalente 3. Esta es la fórmula que se estaría cumpliendo, ¿no? Y aplicación de esto es el ejercicio 5 de esta semana, ¿no? El ejercicio 5 de esta semana, de la semana 7, que nos mencionan justamente, pero en el ejercicio solo hablan de 2 semiceldas, ¿no? De 1 y de 2. ¿No? Pero eso se puede cumplir para 3, 4, 5, ¿no? Mientras más sistemas sigue funcionando, sigue ocurriendo igual, ¿ya? Entonces vamos a suponer, me voy a inventar ahora aquí, que yo tengo una celda aquí, que en el cátodo tengo cobre, ¿ya? Vamos a suponer así, para que puedan entender la aplicación. Ahí está el electrodo, aquí está el otro electrodo, la fuente, y ahí está. Vamos a suponer que esto es cobre, ¿ok? Acá tenemos los iones cobre más 2. Y acá vamos a ver cromo, ¿ya? Cromo, y acá tenemos los iones cromo más 3. Entonces, aquí, voy a borrar esto aquí para que entiendan que ese cobre se va a reducir de cobre más 2, va a ganar 2 electrones y va a pasar a cobre 0. Y aquí el cromo, de cromo más 3, va a ganar 3 electrones y va a pasar a cromo 0. Por lo tanto, yo si quisiera determinar cuánto es la masa de cobre que se estaría depositando aquí, cuánto es la masa de cromo que se estaría depositando aquí, existe una relación, ¿no? Que la masa de cobre sobre el peso equivalente de cobre. ¿Cuánto es el peso equivalente de cobre? Me tienen que decir de dato cuánto es el peso atómico del cobre. El cobre es 63.5, así como el peso atómico del cromo. El peso atómico del cromo es 51, ¿no? Entonces aquí, masa del cobre, que es la que queremos aquí calcular, cuánto se va a depositar de recubrimiento de cobre sobre el peso equivalente. ¿Pero a qué es igual el peso equivalente del cobre? El peso equivalente del cobre será su peso atómico, que es 63.5, entre el número de electrones que se transfieren, que sería 2. 63.5 entre 2 es igual a la masa del cromo que se va a depositar sobre el peso equivalente del cromo. 51 sobre el número de electrones, que es 3. Entonces, chicos, generalmente en los ejercicios te van a decir o bien la masa del cobre o bien la masa del cromo para que ustedes ya puedan determinar cuánto es la masa del otro componente. Y esto es lo que nosotros conocemos como la segunda ley de Faraday, la relación de las masas. ¿Me entendieron? ¿Quedó claro el proceso electrolítico? No sé si tienen preguntas, dudas.
Ok, muy bien. Entonces, por aquí mi ley dice todo bien. Y en el proceso galvánico, ¿no? Que ya hemos visto en qué consiste el galvánico. En el proceso galvánico, aquí lo único que ustedes tienen que saber es identificar, ¿no? ¿Quién se oxida y quién se reduce? Porque hay una tablita que a ustedes les van a decir. En un proceso galvánico está así, mira. Se tiene una semicelda galvánica, otra semicelda. Aquí tienes un electrodo, en el caso del galvánico, el cátodo es positivo, ahí es justamente lo que cambia, ¿ya? Y el ánodo es negativo, ¿ya? El ánodo es negativo. Y en estos procesos galvánicos, acuérdate que sirven para poder generar energía. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco aquí un foquito, ese foquito se va a encender porque va a prender, va a generar energía, la reducción que ocurre aquí en el cátodo y la oxidación que ocurre aquí en el ánodo. Ahora, si en vez de colocar un foquito, yo coloco un voltímetro, que es una especie de un dispositivo que me mide la cantidad de potencial de energía que se está generando, entonces voy a ver cuánto es ese voltaje, ¿no? Y ese voltaje, chicos, ese voltaje se conoce como FEN, fuerza electromotriz, ¿ya? Fuerza electromotriz. O se conoce como potencial, ¿ya? O como potencial. Potencial estándar, ¿ya? Que se va a colocar con la letra E, que te acuerdas que al inicio te hablé, ¿no? En estos procesos galvánicos, el potencial estándar es positivo, ¿ya? Listo. Vamos a colocar aquí una celda muy conocida, que es la celda de cobre, de una solución de sulfato de cobre y una solución de sulfato de zinc. Entonces, ¿ustedes qué van a tener de información? Aquí ustedes van a tener que deducir, ¿no? ¿Quién es el que se oxida en el ánodo y quién es el que se reduce en el cátodo? Ahora, profesora, ¿cómo yo voy a saber que el cobre va al cátodo y que el zinc va al ánodo? ¿Cómo voy a saber? Ahí va justamente el detalle de las celdas galvánicas. Ustedes van a tener el siguiente dato. Cobre más 2 se reduce a cobre 0 y va a generar un potencial de reducción de más 0,34 voltios. Esto es dato. Ustedes no necesitan aprender nada. Ustedes van a tener esto en una tablita. Y también van a tener el zinc más 2. En este caso estoy utilizando solo los elementos que estamos trabajando, ¿no? Ustedes pueden tener varios elementos y se van a enfocar de acuerdo a su ejercicio en trabajar con los que les van a pedir, ¿no? O también puede que te den simplemente los datos de los que vas a necesitar. Y este se va a reducir a sin 0 y su potencial de reducción es igual a menos 0,76 voltios. Eso tú vas a tener de dato. Ahora, aquí viene lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué tengo que saber, profesora? Tienes que saber lo siguiente. Se reduce el elemento con mayor
potencial de reducción. ¿Ya? Entonces, ¿quién es mayor? ¿Más 0,34 o menos 0,76? Obviamente más 0,34. Ah, entonces, profesora, él se reduce. Esto sería la reducción en el cátodo, porque tú ya sabes que siempre en el cátodo se da la reducción. Y este sería el que se va a oxidar y la oxidación siempre se lleva a cabo en el ánodo. Esto te ayuda a determinar quién se oxida y quién se reduce. Y con esto ustedes ya pueden calcular el potencial estándar. El potencial estándar de una celda se calcula como el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Tú ya sabes cuánto es el potencial de reducción del cátodo? Sí, profesora, el cátodo es este, 0,34 voltios. Muy bien, 0,34 voltios. Vamos a calcular el potencial estándar de la celda. Menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Quién es el que se reduce en el ánodo? El zinc. ¿Cuánto es su potencial de reducción? Menos 0,76. Entonces, menos 0,76 voltios. ¿Cuánto sale ese potencial? Más 1,10 voltios, que es lo que ustedes al buscar información, ver los libros o en los canales de YouTube, van a ver que dice acá ese valor, que se conoce como fuerza electromotriz o potencial estándar. Entonces, chicos, ustedes tienen que saber eso. Determinar quién tiene el mayor potencial de reducción para que sepas que él está en el cátodo. Por eso es que aquí yo coloqué ya el cobre porque yo ya sabía que él tenía mayor potencial. Y el otro, por ende, el zinc iría al ánodo. Ahora, en estos procesos galvánicos, para que esto funcione, siempre está la presencia de un puentecito que une a ambos sistemas. Ese puente se llama puente salino, ¿ok? Se llama puente salino. Es como que un sistema para que cierre el circuito y pueda funcionar. Prácticamente, chicos, eso es lo que ustedes tienen que saber de celdas galvánicas, ¿no? Y para terminar con esto de celdas galvánicas, también te pueden preguntar la representación de una celda galvánica. ¿Y cómo es la representación de una celda galvánica? La representación de una celda galvánica, primero se coloca la semirreacción que ocurre en el ánodo, seguido de la semirreacción que ocurre en el cátodo. Ahora, aquí sí presta mucha atención, ¿ah? Porque nosotros tenemos cobre más 2, profesora gana 2 electrones y se reduce a cobre 0. Y acabamos de ver, profesora, que él está en el cátodo, ¿verdad? Porque tiene mayor potencial de reducción. ¿Te acuerdas? Su potencial de reducción de él era más 0,34 voltios. Y el otro era el zinc más 2, que gana 2 electrones y se reduce a zinc 0. Y él estaba en el ánodo porque tiene menor potencial de reducción. Ojo que estos potenciales son de reducción y este también es de reducción. Y era menos 0,76. Entonces, con esto
tú estableciste que el cátodo es el mayor y por lo tanto este es el que se reduce. Entonces tú aquí, cuando vas a colocar la representación de tu celda, prácticamente ya lo tienes listo en la reducción. ¿Por qué? Porque aquí solo copias. Aquí yo tengo el cobre más 2 que va a pasar a cobre 0. Ahora, si quisieras colocar el estado, recuerda que todo metal con su estado de oxidación 0, eso es sólido. Y que todo metal cuando tiene carga más 1, más 2, más 3, ellos siempre están en un medio acuoso. Entonces, aquí si quieres, para poder dar más detalle, que está en acuoso y que el otro está en sólido, ¿no? Y aquí es donde tienes que tener cuidado, porque aquí no me vas a colocar sin 2 más y sin 0, no. ¿Por qué, profesora? Porque esto de sin más 2 a sin 0 es reducción. Entonces, si esto está si esto se está reduciendo, no es posible que aquí tú me coloques también una semirreacción de reducción. No es lógico porque tú sabes que en una reacción redox, si uno se oxida, tiene que haber otro que se reduce. Entonces, si nosotros ya hemos establecido quién se está reduciendo, ¿no? Que en este caso hemos visto que es el cátodo, ¿no? Aquí es la reducción. Aquí tienes que colocar la semirreacción de oxidación. Y es ahí donde tú tienes que invertir tu reacción. Entonces, este sin 0 lo traes aquí y todo lo demás lo pasas al otro lado. El sin más 2 electroncitos. Y esto es lo que tú vas a colocar aquí en la representación de la celda. Sin 0 pasa a sin más 2. Y lo mismo, como es 0, él está sólido y como es más 2, él va a ser acuoso. Y se acabó. Esto sería la representación de su celda galvánica. ¿Ok, chicos? ¿Tienen preguntas? Yo creo que más facilito ya no puedo hacer. Espero que me hayan comprendido. Los que recién van a hacer sus clases de electroquímica van a reforzar todo ese conocimiento. ¿Ok? Y los que ya llevaron su clase, espero que haya quedado un poquito más claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de que terminemos la clase. Muy bien, listo, chicos. Entonces, recuerden, espero que todos los que estén aquí estén suscritos en mi canal. Mañana o a más tardar pasado, porque ya saben que se demora una eternidad para subir los videos después de grabar, ¿no? Puedan ver la solución de la semana 7 y quitar cualquier duda que pueda existir, ¿no? Listo, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches ya casi, ¿no? Ahí a las 8, por ahí. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Cuídese. Chao, Hilary, un abrazo. Chao.